ejemplo, que tiene que ver con cuál es su relación con el deportista, estudiante y su familia. ¿Ya? Ahí te puede decir, la relación puede ser distante, cercana, puede ser no tengo relación, sí tengo relación. Un poco, lo mismo que le decía al Cristóbal, ¿qué es lo que quieren recoger con esa pregunta? ¿Qué información quieren recoger? Al preguntarle la relación, ¿no? ¿Qué es lo que quieren saber ustedes, José? Profe, si es que me escucha, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Sí. Lo que queremos, ¿Sí? bueno, con esa pregunta, lo que nosotros queríamos recoger así, por ejemplo, cuál es la relación que tiene, por ejemplo, el entrenador, ¿cierto? ¿Cuál es la relación con el deportista estudiante? O sea, ¿cuál es la relación que tiene el entrenador, ¿cierto?, con el deportista y el estudiante. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si es que solamente es eh, una relación entrenador, por ejemplo, deportista, o si es una relación, por ejemplo, deportista y también, por ejemplo, no sé, pues amistad, ¿entiendes? Porque igual se basa en distintas cosas. Por ejemplo, si es que hay más allá, si es que hay una amistad, por ejemplo, entre la familia y el deportista, la relación que van a tener es mucho más cercana y va a llegar mucho más allá, el entrenador va a llegar mucho más allá al deportista. En cambio, si solamente es una relación así como más seca y es como entrenador-deportista, ahí ya como que comienza a cambiar Sí, un poco como la hay cosa una y comunicación como que entre ambas partes, pues, porque en general, hay, no existe, claro, no existe como una comunicación, solamente una comunicación ya. Tienen que hacer esto, otro y entrena. ¿Me entiendes? Ya. Nada más. de Ahí dice coordinación la puede teoría ser. que una relación más cercana con los deportistas puede mejorar su rendimiento en la escuela y en el deporte. ¿Cómo, profe? No lo entendí. Una relación más cercana del entrenador con los deportistas puede mejorar su rendimiento en la escuela y en el deporte. O sea, por la experiencia vivida, sí, o sea, se mejora bastante. Pero la teoría, ¿qué dice? Pero la teoría, pucha, no existe como una información certera de que existe, de que realmente es así. Profe, Ya. ¿y podemos a agregar la pregunta tal cual como la explicitó ahora usted? Yo, puede ser, puede Po- ser. Y lo otro es, considera que su relación es cercana, le pueden agregar a esa misma, ¿cuál es su relación? Es que cuál es su relación no queda bien. Podría ser, considera que su relación es cercana con el deportista. Y después decirle, ¿por qué? Que se explaye un poco por qué su relación es cercana y un poco recoger esta información que ustedes quieren saber. Les diga, mira, no es tan cercana. ¿Por qué? Porque yo creo que la relación del entrenador con el deportista tiene que ser esa. O sea, más allá de los entrenamientos, no puedo tener un mayor cercanía con él. Que le diga un poco el por qué él cree que tiene que ser distante. Y si te dice que es cercana, también te diga el por qué. Yo creo que el entrenador debe ser cercano porque conoce lo que está haciendo el deportista, puede tener mayor control de su hábito, puede tener también mejora la motivación en el deporte y en el rendimiento académico, etcétera. ¿Ya? Puede ser, o cómo es su relación con el deportista. Ahora yo no sé si en esa misma quieren preguntar por la familia. Claro. No sé si en la misma pregunta quieren preguntar por la familia. En la más abajo, ¿Mm? No es la misma. En la misma quieren mezclarlo porque son dos ámbitos distintos. Una la relación sí, igual lo podríamos con el preguntar abajo, deportista y la otra profe. con la familia. Sí, Ya. Pero ahí tienen que darle vuelta un poquito a eso. ya, ok. ¿Ya? Después van a después
faltaban acá arriba. Preguntan por el tiempo. Esta que está aquí, yo creo que hay que sacarla porque la pueden preguntar como entre los datos previos, identificación. Ya, profe. No creo que sea una pregunta para la entrevista. Le preguntan antes de empezar las preguntas, le preguntan qué disciplina practica, tal. ¿Cuántas horas dedica? Son como datos más denominan sociodemográfico en algunos casos. Pero como el inicio de la ficha. Del deportista. Ok. ¿Ya? ¿Cuántas horas le dedica? ¿En qué curso va? ¿Cuántas horas dedica al estudio? Todos esos datos, preguntarlo aparte. Ok. Claro, todo esto que está aquí. Yo esta las dejaría. Pero ¿cómo describiría su proceso? Entonces, profe, sacamos la que dice qué disciplina practica y cuántas horas se dedica a la semana. Ya. Esa preguntarla antes, nomás directo para completar el formulario. Luego, ¿crees que tiene el tiempo adecuado para realizar el entrenamiento? Claro, ¿por qué? ¿Cómo escribiría su proceso de convalidación de estudio y deporte? También. Hay que agregar el por qué. Claro, que diga ahí, escriba un poco cómo lo hace. Eso es lo que se quiere saber, ¿cierto? Ya para que no diga sí o no nomás. Claro, ¿cómo hace este proceso de estudiar y practicar y entrenar? Escriba un poco la rutina que lleva. ¿Deberían dar más facilidades de tiempo para los deportistas del rendimiento? Según su percepción, debería dar más facilidades de tiempo. ¿Dónde? Facilidades de tiempo. Esta pregunta va dirigida a que le den más facilidades de tiempo en la escuela, en la familia. En el entrenamiento. Tiempo, yo creo que el de a los deportistas de alto rendimiento en el ámbito escolar. Claro. O sea, sí, pero tiene que ser en el ámbito, que el ámbito escolar le dé tiempo. Sí, eso que le da al ámbito del deportista. Pero no queda claro, ¿ah? Ahí hay que ordenarla un poco más la pregunta. Claro. Según su percepción, cree que debería tener más facilidad en la escuela. Falta eso. ¿Dónde tiene que tener más facilidades? Claro. ¿Son necesarios para cumplir su vida deportiva y escolar? ¿Que el club deportivo considera el ámbito escolar, profe? No, es que pasa que algunas instituciones en general como que no consideran el ámbito escolar. Pues, por ejemplo, dicen, ya, a ellos les interesa que el deportista haga sus sesiones de entrenamiento y haga su planificación, pues. Pero no considera, por ejemplo, el contexto escolar, por ejemplo, los horarios de las pruebas, los horarios, por ejemplo, cuando tiene que ir a clase. Si el profe planifica a través directamente en el del ámbito escolar o directamente planifica según su ciclo de entrenamiento, ¿no? Claro. Eso, por ejemplo, hay que aclarar un poco las preguntas, ¿ya? Al momento de hacer una pregunta que no necesite tanta explicación al momento de preguntarle al deportista. Quizás podría ser un poco la pregunta, ¿el club le da la misma importancia al entrenamiento y a tu vida escolar o te motiva a continuar con tus estudios? Por ahí podría ir la pregunta. Ok, ya. O a lo mejor el club deportivo considera importante también tu vida escolar, tu ámbito escolar. Te permite o te da facilidades para ay, se me fue la palabra. Te da facilidades para hacer las dos cosas. Se me fue la palabra.
Claro, claro. Por ahí un poquito la pregunta, para que quede más clara para los estudiantes. Después, para el entrenador, su percepción, ¿se considera el deporte de alto rendimiento de la educación? No, se considera. Es que ahí eso queda muy, muy ambiguo. Se considera el deporte, o se le da la importancia, o se le dan las facilidades a los estudiantes. Quizá apuntar un poco más, precisar un poco más en esta pregunta. Según su percepción, ¿qué facilidades entrega el centro educativo a los deportistas de alto rendimiento? Si no entrega facilidades, puede decir que no, yo considero que no entregan las facilidades. ¿Cómo irían ahí con la pregunta? Y preguntarle el por qué, pues. ¿Por qué sí entrega, por qué no entrega? Pues habría que colocarle el por qué para que redacte un poquito más. Pues. ¿Y cuáles? ¿Y cuáles? Ah, sí. Pues. ¿Por qué y cuáles? Sí. ¿Cuáles son las facilidades? Si no entrega, si dice que no, ¿cómo crees que sería el modelo para que el estudiante pueda ya, el cuáles, él piensa. Los dos mundos? Ya, la parte más deportiva usted dice del entrenador. El entrenador, claro. Ya, ¿cuáles? Porque él conoce más ese aspecto. Si él les dice que no hay facilidades, habría que preguntar cómo cree él que debería ser esta dinámica. Entonces habría que colocarle cómo o por qué. Juan, o cuál, por qué o cuáles. Claro. Ya, claro. ok. Depende de la respuesta. Depende. Sí, hay que agregarle la misma y los dos. ¿No? La 4 y la 6 al deportista. Es casi similar, pero se orienta. Al final es casi lo mismo, ¿no? Claro, podrían agruparla en una sola. Sí, ya, ok. ¿Ya? La 9 tiene que ver con. No, es que pasa que, ya sé, profe, es que la 4 se orienta las facilidades, por ejemplo, de permiso o horarios especiales, cosas así. Para entrenar. Para entrenar. ¿No? Y el otro se ve más con el parte ya de exámenes y ya de pruebas y esas cosas. Una más horaria y el otro de contenido. Yo creo que podrían dejarla en una sola. Ya, ok. Ya. ¿Quieren recoger ahí? ¿Cuál dice usted? En esa. Ya, ¿cómo siguen el proceso educativo de los deportistas? Si es que el entrenador está al tanto de cómo va, como si es que, no sé, pues, está rindiendo en el ámbito escolar de la misma forma que en el ámbito deportivo o no. Ya, pero hay que redactarla un poco mejor para que la entienda el que le va a entrevistar, ¿cierto? Claro. Ser más específico. Claro. Ya. Luego, ¿qué barreras o dificultades vivió en su proceso como deportista de alto rendimiento? Es igual, es amplia, no les va a responder solo de la escuela. Porque dice, ¿qué barreras o dificultades vivió en su proceso como deportista de alto rendimiento? Le puede responder de barreras tanto de su vida familiar como de la... No, la parte deportiva hay que preguntarle, ¿no? Vida escolar. Claro, pero te va a responder de la escuela y de su vida familiar, sí. pues. Te puede responder. Es amplia esa pregunta. No digo que esté mal, pero tienen que tener en cuenta que va a ser amplia. No les va a responder solo de la escuela, a menos que ustedes quieran poner qué barreras, dificultades vivió en la escuela para poder, en su proceso. Esa misma se podría colocar en distintas líneas. Claro. Y colocar escuela, familiar y cosas así. La misma pregunta hacer las tres, pero colocarle... La misma pregunta que te responda de los dos ámbitos. Ok, la podríamos colocar en varios ítems, pero con distintos, según el tema. ¿Cuáles son las barreras que tiene usted como entrenador para que su deportista logre un rendimiento óptimo? Y, claro, yo podría entender si fuera entrenador, te puedo responder desde barreras mías como entrenador, ¿ya?
Y ahí, si no les queda claro, ustedes tienen que tratar de buscar otra respuesta de cuáles son las barreras que ve en el trabajo con el deportista. Un poco lo que quieren recoger del ámbito familiar y escolar nuevamente. ¿Ya? ¿Cuáles son los facilitadores que tiene usted como entrenador para que su deportista logre un rendimiento? Ya. En esta es directamente ¿qué son ¿qué crees tú que te facilita tu proceso de deportista y estudiante? ¿Ya? Porque los estudiantes son estudiantes que están entrenando, están estudiando en este momento. Aquí está en un sentido más de pasado, como que si están preguntando a deportistas que ya salieron de la escuela. Hay que hacerlo como en el momento, claro, en el presente, ya. ¿Qué facilidades tienes o crees tú que son necesarias para poder vivir en estos dos mundos, deporte y escuela? Ok. ¿Qué cosa o situación favorable crees que te faltó en tu proceso? Es un poco lo mismo, ¿ah? Un poco lo mismo, a lo mejor la podrían tratar de poner en una sola. En un rango de 1 a 10, ¿qué tan favorable fue tu proceso como deportista de alto rendimiento? Yo creo que no va aquí, ¿eh? ¿Cuál? ¿A dónde, profe? No es una 13, no es una pregunta de entrevista. Es que no se ve en la pantalla la 13. ¿No? No, sale 9, dice. La última de los deportistas. ¿Qué rango de 1 a 10? En un rango de 1 a 10, ¿qué tan favorable fue tu proceso como deportista de alto rendimiento? Esa yo creo que hay que sacarla. ¿Cuál, profe? Yo, profe. La 13. La 13 hay que sacarla ya. ¿No la ves? No, si la veo, profe, es que pasa que tenía muy amplia la pantalla. Tenía que bajarla. Ya ahora la vi. Y está la 11, porque antes está la 13 y ahora está la 11. Esta ya no lo preguntaron, ¿no? ¿Cómo describiría su proceso como deportista de alto rendimiento? Yo creo que la información de esa ya está por aquí en estas preguntas. ¿Qué facilidades? ¿Son las barreras? ¿Qué facilidades o buenas situaciones vivió en su proceso? Creo que esta ya está un poco redundando, ¿eh? ¿Cuál, profe? ¿La número? La 11. La 11. Al final es como preguntarle siempre lo mismo. Claro. Ya, o habría que darle otro contexto. O cambiarla, sacarla rotundamente. No, o sacarla, sí, igual hay que tratar de acortar la entrevista. Ya está, demasiado larga igual. Larga. Sí. ¿Cuántas preguntas deben tener en total, más o menos, profe, estudiante, y cuántas profesores? Ojalá no más de 10 preguntas. Es que no teníamos esa cantidad. Si no se te empieza a aburrir y en las últimas preguntas ya te responde cualquier cosa. Sí. Entonces, ¿usted lo recomienda dejar en total 10 para estudiante y para profesor uno? ¿Cuánto? Sí. Profesor... Sí. Igual, lo mismo, José. Ya, y un mínimo, más o menos un 10, de 8 a 10 más o menos. Sí. Ya, sí. Ok, perfecto. Entonces tenemos varias preguntas, entonces ahí las dejamos a 10 mejor, dejamos las más principales. Claro. La primera... ¿Cómo? También, ¿cómo describe su nivel socioeconómico? ¿Cómo describe su nivel socioeconómico en esta? Mirando esta. ¿Cuál, profe? ¿La número? La 14. Aquí, la 14. Yo creo que
habría que preguntarle un poco lo mismo que al entrenador, ahí cómo influye el factor económico en el proceso del deportista de alto rendimiento y cambiarle la redacción para el estudiante. ¿Cómo crees que influye el factor económico en tu proceso como deportista y estudiante? Entonces, ¿cómo influye el proceso? Claro, Ese mismo, preguntarse al mismo estudiante. los estudiantes, sí. Ya, y sacar la 14 y agregarla por la del profesor en ambos lugares. Ah, ok, ya, me digo claro, profe. Y esta, igual que las anteriores, la puedes poner le puedes preguntar antes los datos de contexto, nivel socioeconómico, y ahí lo escriben ustedes. Ok. ¿Recibe financiamiento o apoyo externo? Esta pregunta te puede responder que sí o que no. Ahí está. Sí. Habría que preguntarle de quién. Claro. ¿Recibe financiamiento o apoyo externo? Sí, ¿de quién? ¿Y crees que es importante, no? Claro. Podría ser igual. Porque si te Sí. dicen no, ¿por qué crees que es importante? Claro. Claro. Ya, entonces ahí la mejoramos igual. Y la que sigue es lo mismo. ¿Recibe becas para continuar su carrera deportiva? Va a decir que sí o que no. Ah, ¿y esa hay que secarla o dejarla nomás? Depende. Es que les va a responder que sí o que no. Ah, ya, entonces no. Esa sería cerrada nomás, entonces. Claro. Entonces usted necesite que necesite que se explaye más o sacarla nomás. Podrían dejarla en una sola, con la anterior. Ah, Que se ya. explaye un poco, tratar de que se explaye un poco más, sacar mayor información. Ah, ya, ok. ¿Cuánto crees que necesita un deportista, alto rendimiento, vincularlo un poco con la educación superior, si es necesario que... Yo creo que eso falta un poco. Tanto cómo vive su proceso estudiante y cómo ve su futuro. Lo pueden vincular con los factores económicos. Ya, ok. ¿Ya? ¿Y la de los profesores, la del lado? Mira, ¿La del lado también la de los profesores? eso estaba mirando. Yo creo que esta me da la impresión que apuntan a lo mismo. Ah, ya. Yo creo que la podrían dejar en una sola. Y en esa misma pregunta... Esas dos mezclarlas. Preguntarle de inmediato, claro, si es un facilitador o una Ya, ok. barrera. Si no van a ser Ya les demasiado. va a decir, de hecho, ya les va a decir cómo lo considera. Si lo considera importante, un facilitador. Claro. ¿Qué clase de apoyo ofrecen a los deportistas de alto rendimiento? ¿Apoyo psicológico, emocional o económico? Según el ítem que está ahí, pues. Ya, es que cuando entrevisten el entrenador no va a saber de qué ítem. Entonces, Ya, porque luego nosotros le vamos a decir el ítem. Sí, mejor igual de escribirlo porque se los puede olvidar. Se puede olvidar que al entrenador no le tienen que mostrar esto. La pregunta tiene que estar clara. Ya, ok, ya. Ya, entonces ya hay que agregarle... O recibe, le ofrecen apoyo económico a los deportistas de alto rendimiento. Ya, ok, ya. ¿Cómo? ¿Cuánto? Vincularlo un poco con cómo ven también seguramente el futuro de estos deportistas de alto rendimiento, más allá del apoyo que le dan ahora. ¿Trabajan directamente con el centro educativo? ¿En qué sentido? Un poco a lo que estaba en la hoja anterior. Es que trabaja con el centro educativo, en general, algunos centros de entrenamiento. Si hay una conexión, por ejemplo, del centro de alto rendimiento junto con el colegio, en temas de los permisos, en temas de las pruebas, en temas de las planificaciones. ¿Y en lo económico? Acuérdate que aquí están preguntando lo económico. Podría ser por ahí por lo económico. Sí, tiene razón. Trabaja directamente con el centro educativo
en lo económico difícil, porque ahí en plata son totalmente distintas. O se coordinan, se mantienen en contacto con el colegio para entregar apoyo económico a los deportistas desde la escuela, entre el club y la escuela, por ejemplo, por ahí podrían sacar información. Ya. ¿Ya? Ah, sí, pues ¿Los profesionales se preocupan de facilitar el proceso del deportista? Igual que está muy amplia. ¿El proceso a qué proceso? ¿El proceso de entrenamiento? ¿El proceso de la escuela? ¿El proceso...? ¿A qué quieren apuntar con esta pregunta? No está muy... ¿Pero en qué entra esto, amplio, profe? Esto todavía está en el económico. En el proceso en el proceso. Si hay un apoyo, por ejemplo, igual económico, como el proceso del deportista. Si, no sé, pues si recibe algún apoyo, por ejemplo, a través de implementación, algún apoyo, por ejemplo, de una vestimenta, o no sé, pues algo que pueda competir en ellos. Durante el transcurso. ¿Qué profesionales? ¿Ah? Me están preguntando qué profesionales se preocupan. Ya, profesionales se preocupan. Sí, profesionales lo apoyan. Sí, usted un tema más emocional, sí. Como ellos lo van apoyando. Por ejemplo, ahí no debería estar. Y estas dos de abajo, yo creo que no. Estas son el entrenador, ¿cierto? Sí. El entrenador. Yo creo que no corresponde preguntarle eso al entrenador. ¿Qué características del proyecto educativo está orientado al deporte? ¿Cuál es la misión y visión del establecimiento? Es que colocarle, por ejemplo, la misión y la visión, por ejemplo, del centro de su centro. Por ejemplo, si el centro deportivo, es qué misión ellos y objetivos tienen con sus deportistas. Y si en el ámbito escolar, si el profesor de educación física, ¿qué misión o visión tiene el centro educacional? Ya, ¿y para qué van a preguntar eso? Para saber cómo se orienta y las líneas del centro, los lineamientos. Entonces probablemente me puede decir la misión, la visión, probablemente en un ámbito 100% más educativo. Entonces en la parte deportiva, en general ellos tampoco se basan mucho, porque algunos, por ejemplo, algunos centros igual tienen una pequeña visión o misión deportiva, puede ser muy poco. Yeah. O la parte deportiva puede ser, no sé, el centro deportivo, que no sé, deportistas de alto rendimiento consigan rendimiento, pero igual el fortalecimiento a través de su formación integral, tanto. Entonces igual como que los centros deportivos, algunos capaz les interesa que igual, aparte de la parte deportiva de alto rendimiento, ellos igual se formen en la parte como personal y educativa, puede ser. Yeah. Es como eso más que todo. Sí. No me queda claro que si lo pregunten, sí, pero podría ser como cuáles son los sellos, más que le digan cuál es la misión y visión, cuáles son los valores, los sellos que tiene el club o el colegio. Ya, eso lo podríamos preguntar. Entonces el sello y se lo podríamos modificar ahí. Y los valores. Y reducir, porque aquí hay muchas preguntas y quizás hasta puede quedar en una sola. Veanlo. ¿Ya? Tienen que tratar de reducir un poco la entrevista. Yo considero que está un poco larga. Ya, ok. Si es que le agregamos muchas preguntas para después ir rebajando, para dejar las principales. ¿Ya? Ya, ok. Entonces trabajen con esos comentarios que hicimos ahora y mañana o pasado me envían ya una versión para ya tener trabajar con la final. Ya, ok, perfecto. Ya. ¿Ya? Muchas gracias. O sea, entre mañana y pasado deberíamos tener una